Buenos días, mi nombre es Ángel Báez Valeriano y les seguiré hablando sobre el libro de Filosofía para Principiantes, de Platón hasta hace rato. Hasta el momento donde voy leyendo, en esta semana leí el transcurso de 4 capítulos, en el cual el segundo capítulo nos presenta, titulado El Renacer del Pensamiento, en donde la etapa del Renacimiento en Europa, una época muy importante en la que hubo cambios en todos los campos de su cultura. De ahí nació la imprenta entre la innovación de varias máquinas. También se nos presenta en este capítulo que también la astrología ya no se llama así, sino que se empieza a llamar astronomía. En este capítulo se nos presenta un filósofo muy importante que es Erasmo de Rotterdam, que para él criticaba la inmoralidad de la época, ya que cómo estaba basado, y quería replantear la idea de la iglesia y cuál era su orden social. Como siguiente capítulo que se nos presenta es la filosofía se moderniza. Este capítulo, el libro nos habla principalmente sobre el siglo XVII, en la que es conocido como el siglo de los genios, en la que destaca presencias como Hobbes, Descartes, Spinoza, Locke y Newton, cada uno con ideas únicas, pero también haciendo referencia hacia la existencia de Dios o no. Por ejemplo, Newton se hizo más sobre que trató de descubrir más o menos como el tema de el universo y la anatomía. Eh, También se nos presenta lo que es Descartes, que tenía más ideas hacia el racionalismo, basados en el por qué existen las personas, y Locke en el empirismo, caracterizados de distintas cosas o conceptos que pasen. Eh, Cada uno tenía un reflejo distinto, pero sus ideas se unían con si querían descartar la existencia de Dios o no. El, como siguiente capítulo que nos habla el libro de Filosofía para Principiantes es Empirismo y la Ilustración. En este capítulo el empirismo se presenta que su base era la filosofía de Aristóteles, en la cual decía que si una idea no se comprobaba con hechos reales, era totalmente falsa. También a través de eso se reforzaba con la filosofía de Locke, en la cual decía que la mente es una página en blanco. Ante estos dos querían llegar a comprobar de cuál es el orden del pensamiento humano. También en el tema de la ilustración se nota la presencia de un personaje importante, Denis, Denis Diderot, el cual inicia el trabajo de su vida conocido como la enciclopedia, el cual junto con su grupo de trabajo lograron crearla, y en ese tiempo fue conocida como la Biblia del pensamiento humano y racionamiento. También nos habla que la ilustración francesa fue un movimiento importante, porque a través de ella se manejaban distintas áreas, y también presentaba que los franceses querían hacer de su filosofía el tercer poder, porque estaban presentes lo que era la iglesia y la monarquía, y ante esto querían ver como derrocado esos dos poderes, y así naciera su tercer poder, para que esa fuera la filosofía basándose en la Biblia del pensamiento, conocido como la enciclopedia, que el cual también nos muestra que debe de llevar 7 pasos para poder ser una enciclopedia. El siguiente capítulo que leí fue el tema de la ilustración alemana, la cual se empieza a transcurrir el texto viendo cómo las ideas de Inglaterra empiezan a influir más sobre Alemania, y no tantas ideas de filósofos alemanes, pero destacan
lo que es el filósofo Kant, el cual nos habla sobre que la conciencia se adapta a... La conciencia no solo se adapta a las cosas, sino que también las cosas se adaptan a la conciencia. Kant quería llegar a distintas conclusiones en la cual decía que el ser humano experimentaba distintas áreas y perspectivas relacionadas hacia el conocimiento. También se nos presenta un gran filósofo que es Fichte, el cual decía que la metafísica y la ética eran el mejor método de estudio hacia el hombre. Y también ante esta filosofía que se nos presenta también en temas sociales, temas religiosos, cual se vino que fue el precursor de Hitler. Bueno, también, además de esto, se nos presenta que la ilustración alemana dio más como florecimiento hacia la filosofía del idealismo, romanticismo y positivismo, el cual son de gran avance en temas de filosofía y que abarcaron de distintas áreas e importancias, porque tuvieron un gran impacto acerca de esto en el siglo XVIII. Bueno, para mí, mi conclusión sobre estos temas que voy leyendo son temas más filosóficos que se remontan hacia el tipo de pensamiento y conocimiento que se adquiere y también en la forma en cómo se desarrolla este pensamiento. Incluido que son unos capítulos que sí me costaron para entenderlos, pero entre más empiezas a leer, más fácil es tu comprensión. En temas, por ejemplo, lo más se me dificultó fue el tema de la filosofía se moderniza, porque cada distinto filósofo tenía una idea única, pero la relación entre ellos es cómo se basaban también en temas de Dios, si existía o no. Un gran ejemplo de ellos fue Newton, que sin quererlo también llegó como a descartar a Dios porque él explicaba el porqué del universo. En otros capítulos, como fue la ilustración alemana, que es un poco difícil de entender al tener distintos autores y distintas filosofías que se basaban en temas casi distintos y casi no había tanta relación entre ellos. Por ejemplo, nos presenta también a una mujer la cual como que rechazaba las ideas de los distintos filósofos. En mi opinión, estos capítulos son más como temas de aprendizaje, que quieres ver cómo impartían filosofía y cuál era el tema que querían dar a comprender en las distintas épocas que se presentaban. Por ejemplo, lo que es el Renacimiento fue una época, al parecer dice el libro de Filosofía para Principiantes, que fue una época oscura por los distintos tipos de años y enfrentamientos que se provocaron. Hasta el momento, pues, va siendo mis libros, este libro va siendo mi favorito y que voy leyendo. ¿Por qué? Porque son temas más controversiales y te dejan otro tipo de pensamiento acerca sobre la filosofía y cómo ves el mundo acerca de los conceptos básicos. Bueno, esto ha sido todo. Gracias. Nos vemos a la próxima.